Bueno, Shalom, bienvenidos todos, queridos hermanos y amigos que están presentes y los que habrán de estar escuchando mediante la grabación. Vamos a estudiar hoy un tema que me parece a mí que es muy importante relativo al Mesías. Y es un tema que, como ya advertí o mencioné, ¿verdad? En un mensaje que envié antes, este tema nos ayuda a entender un poco mejor eh, por qué el Mesías tuvo que hacerse hombre y por qué el Mesías tiene que ser hombre completamente 100% hombre. No esa teoría que hay por ahí de que es hombre Dios y que es 50% hombre y 50% Dios. Otros dicen, no, es 100% Dios y 100% hombre. Nada de eso es bíblico. Y el tema de hoy, pues, nos va a ayudar a entender un poco más, quizá, por qué es indispensable que el Mesías sea totalmente hombre, un hombre, no un Dios, ni medio Dios, ni nada de eso, un hombre, un ser humano 100%, ¿ok? Eso es importante y hoy lo vamos a ver sacado de la Torá, el concepto, ¿verdad? De lo que es un Goel. Aquí está. Ahí tenemos en la pantalla, en nuestra serie de lecciones del Tanaj, una guía de estudios programados que llamamos Bet Midrash. Midrash significa investigación, más o menos. Y esta es la lección 4 y se titula Yahoshua, nuestro Goel. Ahora, ¿qué es eso de Goel? Nunca he oído explicar a nadie así por de los predicadores, ¿verdad? Comunes y corrientes en Internet, porque puede que los teólogos sí hablen de eso, pero los predicadores en general nunca los he escuchado hablar de eso, del Mesías, nuestro Goel. Ahora, sí se habla del Mesías como nuestro redentor y como nuestro salvador, pero ellos ven como que salvador y redentor significa lo mismo y no significa lo mismo, aunque son parecidos los sentidos, claro que sí. Salvador es Yeshua, significa la palabra Yeshua en hebreo y Salvador, y Yeshua significa salvación. Ahora, Goel significa redentor, pero no solamente significa redentor, significa varias cosas. Significa redentor, también significa pariente cercano y también significa vengador de sangre. ¿De dónde salen significados tan distintos? Salen de la Torá. Todos esos significados que he mencionado y uno más que no mencioné están en la Torá y todos son traducción de la palabra Goel. Vamos a ver. Pero antes de eso hay como un preámbulo aquí en un par de versos que tenemos aquí. Uno de los títulos que se le aplica al Mesías es el de Redentor, ¿verdad? Pero muchos no han visto todavía la amplia extensión de significado que tiene esa palabra. Y entre otras cosas, que no lo dice así de claro la Biblia, pero todo esto que vamos a estudiar hoy nos muestra que el Mesías, para ser nuestro Redentor, tiene que ser 100% hombre, humano. De otro modo, no cualificaría para ser nuestro redentor. Y lo vamos a ver ahora mostrado por la Torá. No son imaginaciones nuestras. Primero vamos a considerar un pasaje del apóstol Pablo en Romanos 15:4, que dice, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para nuestra enseñanza, para que por nuestra perseverancia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Ahí está. Todo se escribió ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Todo lo que está en la Torá, en los profetas y en los escritos sagrados, todo eso se escribió para nuestra enseñanza. Entonces vamos a aprender de ahí, vamos a estudiarlo, de modo que aprendamos algo. En Hebreos 2:16, otro pasaje importante, dice, porque la verdad es que Él no les tiende la mano a los mensajeros, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tenía que hacerse en todo, está hablando del Mesías,
Por eso tenía el Mesías que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Elohim, o el poderoso, para expiar los pecados del pueblo, pues por haber pasado él la prueba, puede socorrer a los que están bajo prueba. ¿Y qué es eso de que él pasó la prueba? Ya estudiamos sobre eso, ¿verdad? Cuando fue puesto a prueba, menciona eso en Mateo capítulo 4, la prueba, que fue llevado al desierto por el Espíritu con la intención de que el Satán lo pusiera a prueba. Y como pasó la prueba, entonces él puede socorrer a los que están bajo prueba. Eso es más bien un preámbulo, ¿verdad? Del tema de hoy. Es como una introducción. Solamente quiero recalcar ahí esas palabras que he subrayado en el documento, ¿verdad? Que él, especialmente esta que voy a sombrear ahora, tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, ¿ok? Así que el Mesías tiene que ser un hombre semejante a nosotros, un ser humano, ¿ok? Bueno, vamos a ver primero el origen del término redentor. El término redentor viene del hebreo, Goel. Aquí está la palabra en hebreo, ¿verdad? Goel. Y aquí está la transliteración, Goel. Y eso está en Job 19:25, que dice, Weani yadati goali, jai, weajaron alafar yakum. Que Job dijo, yo sé que mi redentor vive y al final sobre el polvo se levantará. Ahí usa la palabra Goel y se traduce ahí en casi todas las Biblias, se traduce igual, redentor. Así que Goel significa redentor. ¿Pero qué significa redentor? ¿Qué cosa es un redentor? Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Y ese es uno de los significados de la palabra Goel. Vamos a ver los demás a medida que progresemos en el estudio de hoy. ¿Ok? Entonces pasamos al segundo punto, que es fundamental. Hermanos, si no entienden esto que vamos a tocar ahora, no van a entender el tema. El Goel, el concepto de quién era un Goel en los tiempos antiguos, ese era un concepto común y corriente en Israel, pero hoy día poca gente lo conoce. El Goel tenía varios deberes que cumplir. Deberes del Goel según la Torá. Primero, tenía el Goel es un pariente cercano. Ese es uno de los significados de la palabra. Mi hermano, mi primo, mi tío, pudiera ser mi Goel. Pero vamos por parte. El primer deber o responsabilidad de un Goel era rescatar la propiedad de algún pariente cercano, que algún pariente cercano haya vendido a un acreedor y cumplir las exigencias del acreedor. Ahora, vamos a leer el texto primero. Dice el texto, voy a leer algunos nada más, hay unos textos muy largos ahí que no los vamos a leer para abreviar, en hebreo me refiero. Ki yamuk ajij, umachar me ajusato uba goalo, hakarov elau, wegaal al et mimkar ajiu. Cuando empobrezca tu hermano y venda algo de su posesión, vendrá el rescatador cercano suyo y rescatará lo que su hermano haya vendido. Ok, entonces uno de los significados de la palabra Goel es rescatador. Rescatador en el sentido de comprar algo. Ok, vamos a aplicar eso a Yahoshua, el Mesías. ¿Cuál fue la propiedad que perdimos como pueblo, como raza humana? Perdimos el mundo, perdimos el reino de este mundo, que lo tuvo Adán, lo tuvieron Adán y Eva en sus manos, el gobierno de este mundo, y lo perdieron porque desobedecieron un mandato del Creador, instigados por el probador de la humanidad, ¿verdad? Por el tentador, por el Satán. Entonces ahí perdió el hombre la propiedad, como quien dice, de este mundo, ¿verdad? Como quien dice, se la vendió al Satán. Y por eso es que ahora el Satán y sus demonios controlan este mundo. Ahora, fíjense como Yahoshua, que es nuestro Goel,
cumple ese punto. Él vino a rescatar la propiedad. O sea, perdimos el reino, el Mesías vino a rescatar el reino. Una vez que él murió y resucitó y fue elevado al cielo, fue entronizado en el cielo, se sentó a la diestra del Padre. Todo eso está descrito en los evangelios, ¿verdad? Se sentó a la diestra del Padre y algún día vendrá, dice allí, e implantará el reino del Padre en esta tierra. Él tiene la potestad de hacerlo. Eso. Es el único ser humano que tiene la potestad de hacer eso, porque él es nuestro Goel, es nuestro hermano que vino a rescatar una propiedad que habíamos perdido, que es el mundo, este mundo, especialmente el gobierno de este mundo. Pero hay más. El siguiente punto, punto número 2, la otra responsabilidad de un Goel, en la Torá se habla de todo esto, la responsabilidad de rescatar a un pariente cercano que por necesidad se haya vendido como siervo, si éste no puede rescatarse. Eso está en Levítico 25, 47 al 49. Fíjense de lo que está hablando aquí. Un pariente cercano, un hombre que se haya vendido como siervo, como esclavo. En los tiempos antiguos se acostumbraba a eso. Un hombre que estaba, por ejemplo, tenía una deuda muy grande, no podía pagar, entonces se vendía como siervo por un tiempo hasta que pudiera pagar su deuda. Pero si ese hombre tiene un pariente cercano que pagaba la deuda por él, entonces lo rescataba. Ese era su goel. Y rescataba a ese siervo de la servidumbre por medio de pagar la deuda que tenía. Mire, mire qué precioso y qué fácil y qué sencillo es aplicar eso al Mesías, nuestro Salvador. Pero vamos a leerlo, el texto de la misma escritura. Dice, mire, y si se enriquece la mano del extranjero o residente contigo y se empobrece tu hermano con él y se vende al extranjero residente contigo o a alguno de la familia del extranjero, está hablando de un hombre que se vende por una deuda, después que se haya vendido, rescate habrá para él. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o un hijo de su tío lo rescatará. O de pariente de su casa, de su familia, lo rescatará. O si prospera su mano, él se rescatará a sí mismo. Ahí está el problema con el ser humano, hermanos. Hemos sido vendidos al pecado, lo dijo Pablo, y no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Dice ahí que si prospera su mano, si llega a capacitarse para pagar la deuda, entonces se puede rescatar a sí mismo, el que se vendió como siervo. Pero vamos a aplicar eso espiritualmente a nosotros y verán que es imposible para nosotros rescatarnos a nosotros mismos por el pecado que nos condena a muerte eterna. Por el pecado. Y no podemos rescatarnos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad. Pero necesitamos Goel. Aquí es donde entra la palabra. ¿Y qué es un Goel? Un Goel tiene que ser un hermano nuestro. En mi caso, por ejemplo, si yo me vendo como esclavo por una deuda que tengo, tiene que ser mi pariente más cercano. ¿Ok? Puede pagar la deuda por mí y entonces yo quedo libre. ¿No fue eso exactamente lo que hizo el Mesías por nosotros, hermanos? Pagó la deuda con su propia sangre, con su propio cuerpo. Padeció una muerte siendo inocente, una muerte de delincuente, siendo él inocente. Pagó por nuestra liberación. Por lo tanto, él es nuestro Goel. Lo interesante es que, hermano, el Goel tiene que ser mi hermano o mi pariente más cercano. Si yo no tengo hermanos de momento, entonces pudiera ser un tío, ¿verdad? O puede ser un hijo de mi tío, o sea, un primo. La cosa es que tiene que ser un pariente de la misma carne. Mírenlo aquí, como dice, o de pariente de su carne, de su familia.
el Mesías entonces para ser nuestro Goel tenía que ser un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Hermano, eso es precioso y eso es importante. Olvídense de eso de que si era Dios o no era Dios, esas son discusiones innecesarias. No puede ser un Dios. No puede ser divino. El Mesías para ser nuestro rescatador no puede ser un ser divino, no puede ser un ángel y no puede ser Dios. Perdón, Lo More, dice ahí. Ajá. no se mueva mucho porque se mueve el cable y se Ah, pierde sí, el falla contacto. el audio. Ok, gracias, hermano. Déjame ver si. Tiene un falso contacto. Sí, déjame tocar esto aquí otra vez. Bueno, espero que podamos seguir teniendo buen audio y voy a tratar de no moverme mucho. Pues sí, entonces la conclusión de hasta esta parte es sencilla. Nuestro Goel, según la Torah, tiene que ser nuestro hermano, el pariente más cercano. El pariente más cercano, ¿qué pariente más cercano puede haber que mi hermano, ¿verdad? Para rescatarme? Entonces, por ahí va el pensamiento. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es la otra función del Goel y el otro significado de Goel. Fíjense qué interesante esta parte. Vengar la sangre de un pariente cercano que haya sido asesinado por un enemigo. Vamos a leer primero el pasaje, entonces comentamos. Dice, y si con instrumento de hierro lo hiere y muere, asesino es. Morir morirá el asesino. Y si con piedra de mano que puede matar con ella lo hiere y muere, asesino es. Morir morirá. Ese es ya ustedes saben, un hebraísmo, ¿verdad? Para enfatizar el pensamiento. Morir morirá el asesino. O con instrumento de palo de mano que puede matar con él, lo hiere y muere, asesino es. Morir morirá el asesino. El vengador de la sangre, él matará al asesino en su encontrarse con él, lo matará. O sea, cuando se encuentre con él, lo matará. El vengador de la sangre, todas esas tres, una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. El vengador de la sangre. En hebreo se dice una sola palabra. Goel. Su Goel. O sea, mata a un hombre, viene un asesino, mata a este hombre. ¿Ok? Un asesino, no es que fue un accidente y lo mató, lo asesinó. En aquellos tiempos se acostumbraba así. El pariente más cercano de ese hombre, del muerto, tenía derecho de matar al asesino. ¿Ok? Hasta ahí, no vamos a lucubrar otras cosas, otras cuestiones, que si había ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran provisión para el homicida involuntario, para cuando uno mataba a alguien por accidente, por ejemplo, podía escapar a una ciudad de refugio y nadie lo podía matar. Pero cuando es un asesino, que se sabía que fue un asesinato lo que ocurrió, ahí no hay escape, no hay expiación posible. Era pasible de muerte el asesino. ¿Y, quién lo iba a matar? ¿Quién lo iba a ejecutar? ¿Quién lo iba a hacer pagar por su crimen? El hermano, el pariente más cercano del muerto. ¿Eh? El Goel. Y ahí la misma palabra, Goel otra vez. ¿Ok? Y otra vez vemos cómo aplica eso a nuestro Mesías, Salvador, Redentor, ¿verdad? Porque fíjense como el asesino en este caso viene siendo el mismo que hablamos al principio, el Satán, ¿verdad? Que claro, de una manera simbólica, espiritual, vamos a decir, pues es el asesino de la humanidad en general, ¿verdad? Entonces, el único que puede destruir a ese ser es el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Goel. Él es el vengador de la sangre. Y fíjense que, mira aquí en el hebreo, la frase, lo voy a sombrear ahora. Goel Hadam, ¿ve? Goel Hadam. Y Goel Hadam se traduce acá, vengador de la sangre. Esa es la traducción. Usted lo puede ver así en distintas traducciones de la Biblia.
Puede que en algunas traducciones, creo que Lavín también lo traduce el pariente cercano. Okay. El pariente más cercano puede matar al asesino en casos como ese, ¿verdad? Estas cosas no aplican al día moderno, pero tenemos que ubicarnos mentalmente en los tiempos antiguos, en la teocracia de Israel, para entender estas cosas. El vengador de la sangre es el Goel, el que va a rescatar, a vengar la muerte de un pariente cercano, de alguien, ¿verdad? En este caso, generalmente es un hermano. Otra vez confirmando lo que estamos diciendo, confirmando de nuevo el concepto de que el Mesías, para ser nuestro redentor, nuestro Goel, tiene que ser nuestro hermano. No es nuestro Dios, no puede ser nuestro Dios. Entonces, equivaldría a que, aunque el Padre también, al Padre, a Yahweh, se le atribuye en algunos pasajes de la Escritura, se le aplica el título Goel. Pero después vamos a ver que aunque Él es nuestro pariente más cercano, porque es nuestro Padre, pero Él le encomendó esa misión a su Hijo. Y entonces su Hijo fue el que se hizo hombre. El Padre no se hizo hombre nunca, ni lo ha hecho ni lo hará jamás. Él no necesita eso. Pero su Hijo, Yahoshua, se hizo hombre, se despojó, lo dice Pablo en Filipenses, se despojó de su gloria y de su divinidad que tenía al principio para hacerse hombre, humano. Y por eso es que Él cualifica entonces para ser nuestro Goel, porque el Padre para nosotros, el Padre es el Goel de Israel como concepto espiritual de nación, pero no como individuo, como individuos que somos, este, nuestro Goel tiene que ser un hombre, un ser humano. Y eso es el Mesías, Yahoshua, que no puede ser otro. Ya ustedes saben, toda la historia ha comprobado que Yahoshua cualifica o califica para ser nuestro Goel. Se hizo hombre, era humano igual que nosotros y pagó el rescate. Pagó el rescate y vengará alguna vez también la sangre de todos los que han muerto por su causa, ¿verdad? Por causa del Satán. Bueno, continuamos en el punto siguiente. Ok, otra de las responsabilidades de un Goel es esta, el punto 4, desposar a la viuda sin hijos de un pariente cercano. Fíjense que siempre se recalca el concepto de pariente cercano. Tiene que ser un hermano o puede ser otro pariente, ¿verdad? Pero si hay un hermano, ese es el número uno. Dice, cuando unos hermanos vivan juntos y muere alguno de ellos y no tiene hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, que en hebreo se dice Yevamá en este caso. Yevamá quiere decir el cuñado de ella. Entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Fíjense la palabra otra vez. Esa palabra es importante, hermanos. Parentesco. Tiene que ser un pariente cercano, el Goel. Y será que, verso 6, el primogénito que para ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, para que el nombre de este no sea raído de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, que es posible, irá entonces la cuñada la cuñada suya a la puerta de los ancianos y dirá, dirá, mi cuñado no quiere levantar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Otra vez la palabra. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levanta y dice, no quiero tomarla como mujer, y se llegará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le descalzará el calzado de su pie, del hombre, y escupirá en su rostro. Eso quiere decir que escupirá frente a él, delante de él, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no edifique la casa de su hermano. Y su nombre será llamado en Israel la casa del descalzado. Ok. Este caso, este concepto es un poquito más difícil que los demás de
de analizar y de digerir. Pero el Goel tiene también el deber de desposarse, de casarse con la viuda con la viuda de un hermano suyo, ¿verdad? Que murió el hermano sin hijos, y la viuda no tuvo hijos de ese hombre que murió. Entonces el hermano de ese hombre que murió tenía el deber de casarse con la viuda para, para engendrar hijos que lleven el nombre del difunto. Hermanos, eso lo hizo el Mesías también. Un poco más difícil de entender, pero por eso es que se habla en los escritos apostólicos de la asamblea, de la congregación, de lo que llaman la iglesia, como la novia del Mesías, la esposa del Mesías, que el Mesías se va a casar con la congregación, con la iglesia, con la asamblea. Y eso se habla en otros pasajes de los escritos apostólicos, donde llaman a la asamblea la novia del Cordero, o en otros pasajes, la esposa del Cordero. El Cordero es el Mesías, ¿eh? Y el Cordero es el Goel que viene a casarse con la mujer que va a producir hijos para que lleven el nombre de su difunto. ¿Eh? Esa es la asamblea que sale de Israel, la asamblea mesiánica, la congregación mesiánica que proviene de Israel, es la hija de Israel, ¿ok? Y no tiene hijos. Pero al casarse con el Mesías va a producir hijos que sean israelitas. Miren la conexión. Hijos que van a llevar el nombre del pariente de este Goel. ¿Y cuál es el nombre? Israel. Entonces, el Goel, en este caso, atípico, es el Mashiach que viene a casarse con la viuda, con Israel, como nación, ¿verdad? Ya es un concepto un poco más extraño, pero como quiera, sí, era una de las funciones en aquellos tiempos antiguos del Goel, aunque hay otras funciones que son más importantes que esas, o más fáciles de entender, por lo menos, más claras. Vamos a examinar ahora el caso de Ruth la Moabita. Aquí tenemos más bien que es como un ejemplo, ¿ok? Fíjense el caso aquí con el asunto de Israel, de Ruth. Punto 1. Elimelech y Naomi, o Noemí, habían comprado un campo, ¿verdad? A causa del hambre en la tierra de Israel, se mudaron a Moab con sus 2 hijos, donde murió él, el hombre, o sea, Elimelech. Luego su hijo Quilión se casó con Ruth, la moabita, que era gentil, y murió el hombre sin hijos. ¿Okay? Punto 4. Su hijo Mahalón, que eran 2 hijos, se casó con Orfa, también moabita, y murió sin hijos. Así que tenemos un caso doble aquí. Naomi, punto 5, volvió a Israel con Ruth. Orfa volvió a su país, se quedó allá con su gente, pero Naomi o Noemí volvió a Israel con Ruth, la moabita, la esposa, la viuda, en este caso, de Quilión, y ambas habían enviudado, tanto Ruth, Ruth misma, o sea, no, Naomi misma había enviudado y Ruth también, eran 2 viudas, pero que ahora ya estaban emparentadas por matrimonios. Naomi quería que Ruth se casara en Israel. Entonces está en Ruth 3, 9 al 13. Para abreviar, ¿verdad? Es un resumen que estoy haciendo. Entonces fueron donde Booz, que era pariente por consejo de Naomi, Ruth fue a trabajar a los campos de Boaz o Booz. Y cuando él la conoció, la vio, pues dijo, ¿quién tú eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque eres pariente cercano. Y eso en hebreo dice Goel, una sola palabra. Porque eres Goel,
O sea, ella le está diciendo, quiero que te cases conmigo, soy viuda, quiero que te cases conmigo si quieres. Y la manera de hacerlo en aquellos tiempos de la petición de matrimonio era así: extiende tu capa sobre tu sierva, porque ella se acostó al lado de él, cúbreme con tu capa porque tú eres Goel. Otra palabra, a ti te corresponde casarte conmigo. De acuerdo a la Torah. Y el verso 10, y él dijo, bendita seas tú de Yahweh, hija mía, que has hecho mejor tu postrer favor que el primero, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, para que toda la puerta de mi pueblo, pues que toda la puerta, ese es el jurado, de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy Goel, o sea, yo soy pariente cercano, con todo hay un Goel, o sea, un pariente más cercano que yo. Reposa esta noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Mas si él no quiere redimir, yo te redimiré. Vive Yahweh, descansa pues hasta la mañana. Mire qué drama precioso, repleto de significado y que siempre se lee y se usa como, qué sé yo, para una enseñanza bonita y distintas cosas, pero no tanto se usa como para mostrar este asunto de lo que manda la Torah, de que cuando un hermano muere sin hijos, la viuda de ese hombre que murió debe casarse con un hermano o un pariente cercano de ese del difunto. ¿Verdad? Eso está ilustrado perfectamente en el caso de Ruth. Ahora a la que hace el reclamo es ella, en este caso Ruth. Y entonces Boaz o Booz dice, está bien, yo soy Goel. Eso quiere decir que era pariente de, del difunto. Si no era hermano, era primo o algo, pero era pariente. Aparentemente era pariente un poco lejano, quizás era primo. Pero entonces él dice, bueno, pero hay un Goel más cercano que yo. Y ahí vamos. Entonces, vamos allá. Vamos a analizar el caso de Ruth ahora. Y Boaz, estamos leyendo ahora el pasaje de Ruth 4, 1 al 11, avanzando. Y Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de que él le mencionó, y en hebreo solamente dice Hagoel, el Goel, del cual había hablado Boaz. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, al Goel, Naomi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. ¿Ve? Quiere decir que Boaz era hermano de Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Si has de redimir, redime. Fíjense que redimir aquí significa casarse con la viuda. Y si no quieres redimir, decláramelo. Bueno, en este caso, lo de casarse con la viuda viene más abajo. Redimir quiere decir, en este caso, hasta ahí, redimir quiere decir comprar, tiene que comprar la propiedad del difunto, si quieres. ¿Eh? Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. O sea, este era un Goel, un pariente más cercano que Boaz. Decláramelo para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, hombre listo, el mismo día que tomes las tierras de mano de Noemí, de Naomi, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que levantes el nombre del muerto sobre su posesión, exactamente como manda la Torah. Y
Respondió el pariente, ah, no, no puedo redimir por mi parte porque echaría a perder mi heredad. Redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel en la redención o contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero. Y este era el testimonio en Israel. Entonces el pariente, el Goel, dice en hebreo, le dijo a Boaz, tómalo tú, y descalzó su calzado. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, de mano de Naomi, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahalón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son hoy testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y tengas renombre en Betlehem. Y hasta el día de hoy, el nombre de Boaz o Booz es ilustre en Israel y en todos los que estudian la Biblia, ¿verdad? Porque se hizo redentor, se hizo Goel de la familia de Naomi, rescató su propiedad, rescató su propiedad y también se casó con la viuda. Así que hubo dos sentidos en los que Boaz se hizo Goel y vino a ser símbolo del Mesías futuro, ¿verdad? Que en ese tiempo era futuro, que vendría a rescatar la propiedad que el hombre, Adán, había perdido y a casarse con la mujer del difunto. Aunque esto no, uno no puede aplicar cada uno de los detalles, ¿verdad? Al cumplimiento de la profecía, sino es un cumplimiento general, que el Mesías viene y se casa con, este, con la asamblea, la iglesia. ¿Y por qué? Fíjense qué interesante. Ruth era israelita o era gentil. Ruth era gentil, de Moab, no era israelita, era moabita. Entonces, la asamblea mesiánica, la asamblea que viene a ser el pueblo del Mesías Yahoshua, era gentil, era pasado, gentil. Al casarse con el Mesías viene a ser israelita. Como ahora pasa aquí el caso de que Ruth, siendo gentil, viene y se casa con Boaz, o Booz, que era israelita, y entonces ahora ya viene a ser parte del pueblo de Israel. Y no solamente parte, sino que vino a ser un ascendiente del Mesías. Tremendo. O sea, que el Mesías desciende, ¿verdad? A través de esa línea genealógica de esta mujer, Ruth, que era gentil, pero vino a ser israelita a través del matrimonio. Entonces, esto nos ilustra la importancia de entender lo que dice Pablo con relación al Mesías, de que viene a casarse con la asamblea, la iglesia, que es como todo el mundo la llama, ¿verdad? Es lo mismo, la iglesia, la asamblea, la congregación. El Mesías viene a casarse con ese pueblo que era gentil, pero que ahora es israelita. Hermanos, vean cómo todo esto cuadra perfectamente y encaja en los conceptos bíblicos de lo que es Israel y de lo que es ser injertado en el tronco de Israel, siendo uno gentil y se convierte en israelita cuando es injertado en el tronco de Israel y cuando se consuma la boda del Mesías, que es cuando él venga por segunda vez, entonces se consume o se consuma el matrimonio, ¿verdad? Del Mesías con su asamblea, su iglesia. Y por eso es importante entender el concepto de lo que es un Goel. No es solamente un redentor, así como un concepto espiritual, religioso de un salvador, ¿no? ¿Un salvador de qué? Un Goel es el hermano principal, por lo menos el hermano mayor. Y si no hay un hermano mayor, pues el próximo hermano.
pero el hermano del difunto, según la Torah, era el que se tenía que casar con la viuda. Entonces, en este caso, por eso yo decía al principio que este tema nos ayuda un poco a entender mejor que el Mesías, para ser nuestro redentor, nuestro Goel, tiene que ser un hombre. No puede ser eso de que es un Dios, que es Dios, o que algunos dicen que no es que es un Dios, es que es Dios mismo. Es un concepto total y absolutamente equivocado. No puede ser Dios. Tiene que ser un hombre, 100% hombre. Y esa discusión que se da a veces en algunos círculos cristianos, que dicen, no, dicen, bueno, era 50% hombre y 50% Dios. Otros dicen, no, 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 era 100% Dios y 100% hombre, lo cual es una contradicción total, pero bueno, esa discusión es superflua, esa discusión es necesaria, porque la Torá indica en estos pasajes que hemos analizado y en otros que el Mesías tiene que ser 100% hombre, humano. De otro modo, no califica para ser el Goel, nuestro redentor. Y él ciertamente es nuestro redentor. Ahora, vamos un poquito más acá, más adelante, en el punto 5, y vamos a ver que los autores bíblicos, o sea, los escritores de la Biblia, adoptaron la figura del Goel y la aplicaron a Yahweh como el rescatador de la humanidad. Ahora vamos a resolver el dilema. ¿Es el Hijo el rescatador? Vamos a ver los pasajes que se aplican al Padre y que lo llaman Goel. Job 19, 25 al 25, dice Job, yo sé que mi Redentor, Goel, vive y al fin se levantará sobre el polvo, o sea, saldrá victorioso. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne poderoso, él cree en la resurrección entonces, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Ahí se aplica eso al Padre, aunque algunos lo aplican al Mesías y no está lejos, pero ahí se refiere al Padre. Ahora en Isaías 49:7, mira lo que dice. Así ha dicho Yahweh, Redentor de Israel. En el hebreo dice, Goel y Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma. Al menospreciado, ese es el Mesías. El Padre le habla al Mesías. Así ha dicho Yahweh, Goel de Israel, al menospreciado, él le habla ahora a su hijo, al menospreciado de alma, al despreciado de las naciones, ese es el Mesías, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Yahweh, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Está hablando al Mesías, hermanos. En otras palabras, ese pasaje un poco enigmático nos muestra que el Padre sería nuestro pariente más cercano porque Él nos creó, pero como Él no es hombre, el pariente más cercano es un hombre y por eso Él, vamos a decir, nombra a su hijo como el Goel de Israel y el Goel del mundo, o sea, el redentor del mundo, porque ya es hombre. Mucho después de haberse escrito esto, ¿verdad? Él se hizo hombre y entonces cualifica ahora o califica como nuestro Goel. Miren Isaías 54, 5 y 8 y 54, 5. O sea, 54, 5 y 8 dice, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, Goel, el santo de Israel, el poderoso de toda la tierra, será llamado. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Goel, Yahweh. O sea que Yahweh es nuestro Goel, pero es como concepto espiritual de Israel, pero para concepto físico, literal, de la raza humana, nuestro Goel tiene que ser un hombre, no puede ser un Dios, un todopoderoso. Pero vamos a seguir en Isaías 63, 16 dice, pero tú eres nuestro Padre,
Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Yahweh, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Goel. Perpetuo es tu nombre. Así que Isaías llama a Goel al Padre 18 veces en sus escritos. ¿Okay? Pero como ya les expliqué, el Padre siendo, por ejemplo, fíjense que en el caso físico, ¿verdad? De los hombres, de los pasajes que ya hemos estudiado, viven dos hermanos juntos, ¿verdad? Según la Torah. Uno muere sin hijos, porque estaba casado pero no tuvo hijos. Entonces, él, la esposa del difunto, que viene siendo la viuda, tiene que casarse con el hermano del difunto, no es con el padre del difunto. ¿Okay? ¿Se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir? El padre del difunto no es el que está obligado a casarse con la viuda del difunto, es el hermano del difunto. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estoy tratando de ilustrar es que en el caso ahora de espiritual de nosotros, Yahweh, el Padre, no es el que tiene la responsabilidad de casarse con la iglesia, con la asamblea. Es el hijo de él, porque es nuestro hermano. Es nuestro hermano, el Mesías, hombre, como lo llama Pablo, aún después de haber resucitado y sido llevado al cielo. Pablo lo llama el Mesías, hombre. Ese es nuestro Goel, nuestro Redentor, porque el Padre lo nombró para ser nuestro hermano. Lo hizo hombre para que llegara a ser nuestro hermano. Y dice que tenía que ser semejante a nosotros en todo. Ahí está. Entonces, eso cuadra y encaja perfectamente con el concepto que estamos presentando. Ahora, vamos al siguiente punto acá, que es el final. Que es más o menos lo que ya he dicho, pero bueno, ahora vamos a verlo en la escritura. El Padre Yahweh comisionó al Mesías como Goel. ¿Okay? Y el Mesías, ahora lo que hacemos es resumir el asunto. Y el Mesías cumplió los 4 deberes del Goel según la Torá. Vamos a ver ahora. Número 1, se hizo hombre para ser nuestro hermano mayor. Eso está clarísimo, todo el mundo lo entiende. Se hizo hombre, nació de una mujer y por lo tanto nació como un hombre, 100% hombre. Y por lo tanto es nuestro hermano mayor. Ya eso es un concepto espiritual, ¿verdad? Nuestro hermano mayor y nuestro pariente cercano, por lo tanto nuestro Goel, por lo tanto nuestro redentor. Segundo punto, nos rescató de la esclavitud al pecado y nos rescató de la muerte eterna. Tercer punto, pagó nuestro rescate. O sea, nos compró. ¿Cómo nos compró? Con su propia vida, con su propia sangre, entregando su cuerpo allí y su sangre en el madero. Él nos compró de aquel que nos tenía cautivos, ¿verdad? En el pecado. Y punto número 4, él desposará a la novia gentil, la moabita, comparando, ¿verdad? En concepto con otro. La novia gentil del Mesías son todos los creyentes en el Mesías de la gentilidad que vinieron a través del Mesías, se hacen israelitas. ¿Ok? La asamblea mesiánica, lo que otros llaman la iglesia. Pero la iglesia es lo mismo, pero esa palabra es griega. Iglesia es griego. En hebreo se dice quejilá y en español se dice asamblea o congregación. Para que la descendencia de esa mujer lleve el nombre del difunto Israel. Entonces, todo esto converge, ¿verdad? En el concepto sencillo, a pesar de que casi nadie habla de esto, no porque sea algo tan profundo ni difícil de entender, es sencillo. Cuando uno lo ve a través de la palabra, a través de la Torah, el concepto de que el hijo de Yahweh, el todopoderoso Yahweh, tiene un hijo, se llama, como hombre se llama Yahoshua, o Yeshua, si usted prefiere, algunos prefieren llamarlo Yeshua, no hay problema con eso. Y lo nombra entonces como nuestro hermano. Viene a ser, no es que lo nombra, es que se convierte en nuestro hermano al hacerse hombre. Es hermano de la humanidad. Y así se convierte entonces
es nuestro Goel. Al ser nuestro hermano mayor, viene a ser nuestro rescatador, nuestro recomprador, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Nos compra después de haber sido nosotros vendidos al pecado. Y también se desposará con la novia, que es la asamblea, la congregación, la iglesia, de la cual somos nosotros parte. Y al ser parte de ese cuerpo espiritual, que es la congregación, entonces venimos a ser Israel, israelitas. Y de esa manera se preserva en nosotros, a través del matrimonio del Mesías, el Goel, con la asamblea, el nombre de Israel. Así que con esto, hermanos, espero que haya quedado por lo menos un poco más claro el sentido de que Yahoshua es nuestro Goel, nuestro redentor, y que ser redentor no significa simplemente salvador, significa mucho más que salvador, en todo, conforme a todo esto que hemos explicado. Así que quedamos abiertos a preguntas a través de los escritos. Los que nos están escuchando la grabación pueden escribirnos a hebraica@gmail.com si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Y con esto pues damos fin al tema de hoy. Me despido de los hermanos. Hasta la próxima vez. Y les espero. Aquí estudiamos todos los miércoles en la noche, estudiamos distintos temas de la escritura, y los viernes en la noche estudiamos pasajes de la Torá específicos, y los sábados por la mañana en aquella otra sala, pero siempre hay maestros ahí de la Asamblea de Yahweh Internacional presentando diversos temas, mensajes, sermones y estudios bíblicos también. Así que me despido hasta la próxima de nuestros queridos hermanos y amigos oyentes. Hasta la próxima. Shalom.